Hola, mi nombre es Leopoldo Maldonado, soy subdirector regional de la organización Artículo 19, su oficina México y Centroamérica. Yo soy abogado especializado en derechos humanos y particularmente en los últimos 7 años me he enfocado en la defensa y promoción de la libertad de expresión como parte de mi labor de defensor de derechos humanos. Esta cápsula trata sobre el blindaje jurídico para evitar la criminalización de las y los periodistas, un tema fundamental para tener un ejercicio robusto, para tener un ejercicio libre, crítico, plural de la libertad de expresión y en particular de la libertad de prensa. Muchas veces pensamos que lo legal o lo jurídico nunca nos va a tocar como periodistas, nunca nos va a afectar en nuestra labor cotidiana. Sin embargo, hemos visto en los últimos años cómo se incrementan las denuncias penales, las demandas civiles y cualquier otro procedimiento que busca inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Todos estos procedimientos, desafortunadamente, son, en la mayoría de las ocasiones, utilizados por actores de poder económico y político, precisamente para tratar de amedrentar e inhibir un ejercicio crítico de la libertad de expresión, en particular sobre temas de corrupción, sobre temas de seguridad y justicia, sobre conflictos socioambientales. Por eso es importante tener en cuenta algunos puntos importantes, algunas pautas para el ejercicio de la libertad de expresión que no nos sorprenda, que no nos quieran ver la cara y que no nos sintamos amedrentados o amedrentadas en este ejercicio que es vital para la democracia. Como primer punto, me gustaría destacar que la libertad de expresión siempre goza de una presunción de legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Todo lo que se dice a través de los medios de comunicación, a través de diversas formas como el arte, a través de internet, a través de diversas expresiones incluso no verbales, expresiones visuales, goza de una protección de inicio. ¿A qué se refiere? A que evidentemente lo que se busca proteger en toda democracia de manera primaria, de manera primigenia, es la libertad de expresión. Y ya después, si hay un abuso en la libertad de expresión, una autoridad puede determinarlo, pero esto únicamente puede generar responsabilidades ulteriores. Es decir, no puede haber censura previa. Nadie te puede decir qué es lo que puedes publicar o no antes de ser publicado. Sabemos que en el contexto mexicano a veces esto es muy difícil, pero legalmente tu derecho a ejercer la libertad de expresión está protegido de inicio. Evidentemente, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho relativo. Por eso admite limitaciones, admite restricciones, pero estas restricciones tienen que responder a lo que bajo los estándares interamericanos y universales en materia de derechos humanos se le llama el test de 3 partes o el test tripartita. Toda limitación a la libertad de expresión debe cumplir con estos requisitos. Primero, estar en una ley clara y precisa. Es decir, se debe de establecer esa limitación en una norma jurídica previamente aprobada por alguna autoridad, puede ser el legislativo o una autoridad administrativa, depende de quién sea competente, pero tiene que estar previamente establecido en una ley. Segundo, que esta restricción persiga un fin legítimo. Nuestra Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte establecen estos objetivos legítimos. Puede ser la seguridad nacional, la salud pública, la moral pública y, muy importante, los derechos de terceros. Evidentemente esto no nos dice mucho, pero cuando nosotros queramos saber a qué se refieren
con moral pública, salud pública, seguridad nacional, siempre debemos de partir de que estos conceptos se definen en un contexto democrático, no en un contexto de represión o autoritarismo, porque evidentemente es muy distinto para un régimen autoritario lo que significa la seguridad nacional a lo que significa en un contexto democrático. Siempre estos conceptos deben de buscar la tutela y la protección de derechos, no su inhibición. Tercer punto, y el más importante, estas restricciones deben ser necesarias y proporcionales en una sociedad democrática. Es decir, no hay otro medio menos lesivo para garantizar otros derechos que restringir la libertad de expresión. Esas son las medidas necesarias. Las medidas proporcionales es que cuando se restrinja la libertad de expresión no se haga a tal grado que se vuelva un derecho prácticamente anulado, que prácticamente no se puede ejercer. Es decir, la libertad de expresión no se puede restringir de manera absoluta porque eso tendría graves consecuencias sobre la democracia. Aquí es muy importante señalar varios aspectos puntuales que en el contexto mexicano, sobre todo en diversas entidades de la República, enfrentan las y los periodistas, sobre todo desde el aspecto normativo. Uno de ellos tiene que ver con las leyes o normas penales. En varios estados de la República, en 7 para ser exactos, siguen vigentes los llamados delitos contra el honor, difamación, calumnias, injurias. Estos delitos lo que buscan es precisamente que se abra una investigación en el Ministerio Público y que posteriormente el Ministerio Público ejerza acción penal contra quien supuestamente abusa de la libertad de expresión. Diversos organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que establecer normas penales para restringir el ejercicio de la libertad de expresión es una medida desproporcionada. El derecho penal debe ser utilizada como la última razón por parte del Estado, como el último recurso, no como el primero. Y precisamente la existencia de estas leyes inhibe el ejercicio de la libertad de expresión. Aquí se utiliza un concepto que se ha conocido como el chilling effect o el efecto inhibidor. Precisamente por eso es que se ha pedido al Estado mexicano que desde hace varios años derogue estos delitos que están en varios códigos penales locales. Otras leyes penales que hay que tomar en cuenta son las llamadas leyes antihalconeo o delitos antihalconeo, que es básicamente que se castiga el ejercicio de buscar o recibir información sobre las tareas que desempeñan fuerzas de seguridad, sean estas civiles o militares. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó en 2 ocasiones, una en Michoacán y otra en el caso del Código Penal de Chiapas, que el delito de halconeo es inconstitucional precisamente porque los destinatarios de la norma, es decir, a quien más afecta, es a las y los periodistas que tienen como función social, como función primordial y como ejercicio profesional la búsqueda y difusión de información. Entonces, desafortunadamente tenemos que en varios estados, el último de ellos Guanajuato, han aprobado este tipo de delitos que lo que buscan más bien es castigar la búsqueda de información sobre tareas de seguridad. Por otro lado, también tenemos otros delitos que si bien no se encuentran previstos en la mayoría de los estados, como los llamados delitos antimemes, es decir, la manipulación de gráficos, de imágenes, de material audiovisual para cualquier fin, está penado por la ley en varias entidades, incluso acá en la Ciudad de México. Entonces, eso evidentemente inhibe el ejercicio de la libertad de expresión no solo de las y los periodistas, sino de cualquier persona que pretenda, pues, hacer un poco de crítica, de sátira de lo que está pasando en la vida pública del país. Muchos dirán, bueno, pues esos delitos nunca se investigan, nunca se ejerce acción penal. Sin embargo, pues están vigentes y hay que prever que eso puede ser utilizado
de manera contraria a la libertad de expresión. No por ello, hay que tener mucho en mente eso, no por ello nos vamos a inhibir de seguir robusteciendo el debate público a través de la sátira, de la crítica mordaz, a través de estos medios cómicos, ¿no? De estas formas cómicas de hacerlo en las redes sociales. Es muy importante que tengamos en cuenta también que hay 26 entidades de la República que prevén el delito de ultrajes. Ultrajes no es otra cosa más que ofensas a la autoridad. Así de aberrante, pero es verdad. En México existen estos delitos de ofensas a la autoridad y sobre todo en la Ciudad de México han sido muy utilizados en administraciones pasadas para castigar muestras de disidencia, sobre todo en manifestaciones. La Suprema Corte también ya determinó que este delito es inconstitucional, sin embargo sigue vigente en varias entidades de la República. Evidentemente este es un panorama, este es una cuestión que se puede profundizar más, pero que vale la pena tenerlo en el radar para que puedas realizar una cobertura segura, consciente de los peligros legales que puedes enfrentar. En materia civil ha sido cada vez más común el acoso judicial a través de las demandas por daño moral. Es decir, ¿cuál es la diferencia entre lo penal y lo civil? Bueno, lo penal implica privación de la libertad en muchas ocasiones y lo civil implica pues una sanción sobre todo económica por algún supuesto abuso a la libertad de expresión. Es muy importante que tú sepas que estas herramientas jurídicas pues también son la mayoría de las veces utilizadas por gente poderosa, ¿no? Ahí está el caso de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo, ahí está el caso de Jesús Ortega contra San Juana Martínez, está el caso del dueño de un medio de comunicación, Joaquín Vargas, contra Carmen Aristegui. Y en todos esos casos los jueces han resuelto que, bueno, prevalece el interés público de la información que publicaron las personas demandadas sobre el supuesto daño al honor o la reputación de estos políticos o de estas personas con amplia proyección pública. Es muy importante que tú tengas en mente un concepto, el interés público. Cuando tu información es importante porque se trata de temas electorales, temas de corrupción, temas de seguridad, cuando trata sobre personas que ejercen función pública o que tienen proyección pública, de entrada hay una presunción de que eso es parte del interés público. No te pueden inhibir, no te pueden amedrentar por cubrir todas estas noticias, todas estas sucesos importantes que son del interés público precisamente por la materia de la que tratan. Evidentemente, una vez que se ejerce alguna acción legal contra un periodista, el juez tendrá que ponderar si la información efectivamente es de interés público. Pero además tendrá que ponderar, sobre todo en casos en los que demandan son funcionarios públicos, si aplica la doctrina de la real malicia o malicia efectiva. ¿A qué nos referimos con esto? Y es muy importante que lo tomes en cuenta para prevenir en todas tus coberturas eventuales demandas. Que la información que publicaste sea falsa y que tenga dolo, es decir, una intención de causar un daño a esta persona, o bien haya imperado una negligencia inexcusable, es decir, no corroboraste la información conforme a los más altos estándares del periodismo. Esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque si un juez encuentra que la información, por un lado, fue falsa y además había intención de causarle un daño a la persona, no importa que el tema sea de interés público, si efectivamente causaste un daño mayor al interés que había en conocer la noticia. Tengan mucho cuidado con estos temas. Tengan mucho cuidado con la cuestión de la negligencia inexcusable. Cuando una persona no corrobora información, no verifica sus fuentes, puede ser sujeta de procesos legales. Por otro lado, tenemos otro de los ámbitos de mayor conflictividad legal, que es en materia penal cuando cubrimos los procesos judiciales. Aquí hay un tema, hay un principio, un derecho
muy importante que juega un papel preponderante en democracia y que obviamente también juega un papel importante en tu cobertura, que es la presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente hasta que haya una sentencia inatacable que determine su responsabilidad penal. Por eso, no fotografías, por eso no se puede establecer tampoco datos que permitan identificar a las personas. Por eso ten mucho cuidado con los calificativos, ¿no? Siempre utilizar el presunto, siempre utilizar estas palabras que no den pie a que se haga un juicio mediático sobre la responsabilidad de las personas, un juicio paralelo. Eso le hace mucho daño a las personas, pero también a la democracia, cuando no dejamos operar a la justicia como debe ser, con las garantías del debido proceso. Mucho mayor cuidado debes tener con las imágenes que se difunden sobre personas detenidas. Recordarás que en este país, durante los primeros años de la guerra contra el narco, pues había muchas imágenes de personas detenidas que eran presentadas con un arsenal frente a ellas, con pacas de marihuana, de cocaína, con granadas, etcétera, etcétera. Esto está prohibido estrictamente por la ley. Esto vulnera la presunción de inocencia. Ten mucho cuidado. También, por otro lado, debes procurar los derechos de las víctimas y su seguridad. Igual, no hacerlas identificables a través de los datos que aportas cuando reportas sobre un proceso judicial. Evitar las fotografías, sobre todo las fotografías estigmatizantes de las víctimas, las que lleven a generar alguna descalificación social, que las lleven al escarnio público. Hay que tener mucho cuidado. También aquí aplica, sobre todo en casos de niños, niñas y adolescentes, el llamado interés superior del niño y la niña. Es muy importante que las imágenes que se tomen sobre menores de edad, sobre personas que no han alcanzado la mayoría de los 18 años de edad, siempre cuenten con el consentimiento de sus representantes legales, de sus padres, madres, tutores, o quien ejerza la patria potestad. Esas imágenes de preferencia siempre tienen que ir difuminadas para evitar el estigma de niñas, niños y adolescentes. También es muy importante de los jóvenes, de los adolescentes en conflicto con la ley, pues las reglas que ya comentábamos sobre presunción de inocencia, pero además ser todavía más cuidadosos en no informar y en no difundir datos que puedan colocar en riesgo a estas personas que por su condición, por su edad, están en una especial situación de vulnerabilidad. ¿Y qué decir de los discursos estigmatizantes y discriminatorios contra mujeres? Esos también están penados, están regulados. Hay una ley general de acceso a una vida libre de violencia contra las mujeres y efectivamente ahí se establece la prohibición de estigmatizar, de generar estereotipos de género, la prohibición de incentivar la misoginia, la violencia de género. Entonces, es muy importante también que desde las redacciones se sensibilicen estos temas, se forme a las y los periodistas que están en cobertura en estos temas, que durante todo el proceso editorial se cuide mucho no incurrir en conductas discriminatorias y misóginas. Por último, también tenemos que hay otros temas que están empezando a surgir como problemas para tu cobertura periodística y que pueden generar una eventual criminalización. Por ejemplo, el tema de la propiedad intelectual y los derechos de autor está siendo cada vez más un incentivo por parte de ciertas personas para demandar o para tratar de remover contenido, sobre todo en los entornos digitales. Ten mucho cuidado con eso, porque incluso las leyes de propiedad intelectual permiten que una autoridad pueda remover de manera cautelar, es decir, provisionalmente, en lo que se decide si violaste o no el derecho de autor o el derecho a la propiedad intelectual, pues que retiren ese contenido, ya sea una imagen, ya sea un audio, ya sea una nota. Particularmente riesgoso, y lo hemos señalado desde artículo 19, pues son algunos capítulos del llamado Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que establece un capitulado muy agresivo sobre temas de propiedad intelectual
que incluso puede permitir la remoción de contenidos sin una orden judicial, sin haber sido llevado a un debido proceso para determinar si efectivamente se vulneran los derechos de propiedad de algunas personas. Todo este panorama que te estoy dando es precisamente para que pues tengas mucho cuidado en tu cobertura, para que estés consciente de lo que puedes y no puedes hacer. No se trata con esta cápsula de que vivas amedrentado, amedrentada, de que digas no puedo hacer nada, la ley me puede restringir por cualquier lado. Al contrario, la libertad de expresión, como dije al principio, goza de una presunción de protección constitucional. Es muy importante en democracia y tiene cierta preeminencia sobre otros derechos que luego pueden entrar en conflicto, como el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, el derecho a la reputación, pero no te confíes. Es muy importante tener una cobertura que esté conforme a los estándares legales, pero sobre todo a los estándares éticos, que eso es muy valorado socialmente y eso puede salvarte de varios sustos en tribunales. Muchas gracias. Les invitamos a ver las cápsulas de Provoces para tener una cobertura periodística más segura, más eficaz, más ética y una cobertura blindada en todos sentidos, en el sentido jurídico, en el sentido psicosocial, en el sentido de tu protección física, digital. Es muy importante tener esta información para que puedas realizar tu labor cotidianamente sin contratiempos, sobre todo en un contexto como el mexicano, que es particularmente adverso para la prensa.